Hola prevencionistas, bienvenidos a nuestros sábados podcast de SOMA en Corpref. Hoy hablaremos sobre la importancia de la salud mental en el sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo. Nos acompaña el ingeniero José Céspedes y el ingeniero Wilter Flores. Adelante, ingenieros. Hola Caroline, muchas gracias por el pase. Wilmer, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás hoy día? ¿Cuál va a ser el tema de hoy? La salud mental en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Súper importante este tema. Este tema lo hemos mencionado ya anteriormente en otro podcast, ¿ya? Y bueno, vamos a ver, vamos a conversar hoy día cuál es la importancia de la salud mental en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Está de más decir, en el Perú está normado este tema por el Ministerio de Salud y esto verifica, audita la SUNAFIL en las inspecciones laborales que hace de manera periódica a diferentes empresas. Esta norma menciona de que que una empresa tiene que diseñar, elaborar un plan de salud mental. Ya teniendo este plan de salud mental, este plan deriva de un programa, ¿no? De un programa y un cronograma de actividades que tiene que hacer el área de salud ocupacional de la empresa en conjunto con el área de bienestar, con el área de recursos humanos, ¿no? Justamente para cumplir con este requisito legal, ¿no? Porque en realidad esto ya está normado, como mencioné, en Perú. ¿Qué más podemos hablar sobre este tema, Wilmer? Importante que para poder empezar con todo este programa y el plan es necesario primero identificar cuáles son esos riesgos psicosociales a los que puede estar expuesto el trabajador, ¿no? Esto se va a ver identificado en la matriz y per se que tiene que elaborar cada organización. Dentro de esto, por ejemplo, va a encontrar que de repente hay mucha sobrecarga laboral, puede haber de repente, no sé, falta de seguridad de repente sobre el trabajo en sí mismo, de repente los trabajadores están preocupados porque se les saca el contrato, los pueden despedir mañana, por poner un ejemplo. Entonces esto tiene que verse reflejado también en el plan porque estos riesgos se convierten en factores de riesgos psicosociales los que necesitan ser abordados para poder tratarlos y que posteriormente no se convierta en algo perjudicial para los trabajadores. Por eso entonces es muy importante sí que las empresas puedan abordar este tema desde la matriz y per se para poder identificarlo y sobre todo una vez que se tiene esto, tomar medidas de control y acción para poder mitigarlo dentro de lo posible, ¿no? Hay muchas formas innumerables que pueden encontrar en Internet o incluso en el marco legal para poder identificar y controlar. Sin embargo, sí es importante de que cada responsable de seguridad de la empresa puede identificar cuáles son las más adecuadas para poder implementar en su organización. Exactamente, ¿no? Y también cabe recalcar que el Día Mundial de la Salud Mental se celebra el 10 de octubre, no debemos de olvidar que esto es muy importante, ¿no? Esto más que nada tiene como objetivo siempre concientizar acerca de los problemas de la salud mental de cualquier persona que puede tener, ¿no, chicos? Como ya sea de trabajo, familia u otro tipo, siempre es enfocarnos en nuestra salud mental ante todo. Sí, tú has mencionado algo, Wilmer, súper importante, que es el riesgo psicosocial. Este riesgo psicosocial se puede dar por diferentes puestos de trabajos y también tipo de cargos, ¿no? Hay algunos trabajos que demandan mucha presión laboral, por ende genera esto estrés en el trabajador. Y todo esto pues se tiene que controlar, ¿no? Pero antes de controlar, se tiene que medir, ¿no? Entonces, una de las herramientas que podemos utilizar para medir estos riesgos psicosociales, pues es el monitoreo psicosocial a los trabajadores, ¿no? Ahora, este monitoreo psicosocial se tiene que hacer con una muestra representativa, ¿no? Con una muestra representativa por cada puesto de trabajo, por cada área de trabajo, ¿no? Y ojo, una muestra representativa pues no es 2, 3 trabajadores en un área donde trabajan pues 50 o 100, ¿no? Entonces,
como decimos siempre en los podcasts, o sea, las cosas se tienen que hacer como se tienen que hacer, como se deben hacer, ¿correcto? Entonces, una de las maneras para poder controlar hay que medir. Y la herramienta para medir es el monitoreo psicosocial. Teniendo este monitoreo psicosocial bien hecho, bien realizado, por área, por puesto de trabajo, cargos operativos, cargos administrativos, gerencias, líderes de área, en realidad todo debería estar contemplado en ese monitoreo psicosocial. Ya después de esto se desarrolla un plan de acción, ¿no? Y ese plan de acción tiene que estar incluido como una de las actividades entre todas los que señala el marco legal en el plan y en el programa de actividades de salud mental, ¿correcto? Y eso tiene que pertenecer, eso tiene que estar como parte de la gestión de salud ocupacional que lidera pues el médico ocupacional en las empresas, ¿no? Entonces, es eso. Una de las maneras que he visto y que resuelve muchos problemas en realidad, sobre todo el estrés, ya los trabajadores, son las actividades de risoterapia. Ya, esas actividades de risoterapia, haciendo pausas activas con los trabajadores, haciendo dinámicas, desde contar chistes, desde poner clowns en las empresas, en las áreas, ya eso digamos, te hace una pausa y te empiezas pues a reír de lo que ellos hacen, ¿no? Entonces ya eso, digamos, te descarga un poco el estrés laboral que puedas tener, ¿no? En ese momento, ¿no? Y hay empresas que inclusive hay ofertas laborales que ponen algunas empresas donde dice, ¿no? Tolerancia a la presión del trabajo, ¿no? Como requisito, ¿no? Entonces, Indispensable. indispensable todavía lo dicen. Entonces ya tú te puedes imaginar pues ya qué tipo de empresa es y cómo se trabaja en esas empresas, ¿no? Entonces, Justo, es un tema que se tiene que abordar, trabajar desde el área de recursos humanos, desde la alta dirección, porque en realidad esto trae como consecuencias, pues, primero la baja productividad, ¿no? De una persona que tiene, digamos, una mala salud mental, ¿correcto? Y lo otro es que se pueden accidentar, ¿no? Se pueden accidentar justamente por eso, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema súper importante que se tiene que primero medir y luego controlar, ¿no? Controlar con diferentes actividades que se tiene que establecer un programa, un cronograma de desarrollo de actividades. Y esto no es solo el trabajo del médico ocupacional, ¿no? Sino también es en conjunto con el área de recursos humanos, con el área de bienestar social, ¿no? Para, digamos, poder controlar este riesgo, ¿no? Este riesgo psicosocial, ¿no? Que es la causa justamente de la salud mental. ¿Ibas a decir algo, Wilmer? sí, no, sino que me hiciste recordar de que justo hace algún tiempo conversaba con un amigo y me decía de que uno de sus profesores cuando estaba en la universidad le dijo de que cuando vean bajo estrés laboral como requisito indispensable no postule. Una X, una bandera roja ahí, prohibir ingresar. Sí, Sí, ¿por qué? Porque, o sea, en realidad esto te va a generar un estrés y ese estrés, más allá de que te pueda generar también un accidente porque te puedes desconcentrar, va afectando y deteriorando tu salud física progresivamente, ¿no? De repente empiezas con insomnio, falta de apetito, entre otras cosas más que quizás en el momento no se vean, pero más adelante te va a pasar la factura. Y que creo yo que mayor parte de eso es por una falta de organización, ¿no? Porque si se tuviera todo de repente bien planificado, estructuralmente hablando dentro de la gestión, no habría de repente tantas presiones que se pueden dar, pero no excesivas, ¿no? En cambio, si es que no se tiene una adecuada organización y surgen cosas o cosas que no están controladas y que tienes que atender y estás corriendo de un lado para otro, te va a generar una mayor presión, un mayor estrés de tratar de resolver las cosas o apagar incendios, como decimos, que no es lo adecuado, ¿verdad? Sino que una adecuada planificación pues, puede conllevar a una mejor organización, reducir la cantidad de estrés y velar por finalmente la salud de todos los trabajadores. Entonces, esta organización, esta gestión y planificación
de todo debería salir pues desde las cabezas, ¿no? Desde la alta dirección, los responsables de cada área, para poder asegurarse de que sus trabajadores no pasen por eso. Y hay algo importante eh, que sí debería mencionarse, es que incluso los jefes deberían darse el tiempo de poder conversar con sus trabajadores, ¿no? ¿Cómo se sienten? Para un poco no solo decirle, oye, haz esto, qué tal, cómo va tu responsabilidad, ya cumpliste con lo que te dijeron, sino ir un poco más allá en la labor ya del mismo responsable ya como líder de área, y que les pregunte a sus trabajadores, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Hay algo de repente que puede ayudarte? Como se hace en algunas empresas. En algunas empresas se hace eso y seguramente tú lo has visto. Los famosos one-to-one, efectivamente, ¿no? Donde ahí te preguntan, pues, efectivamente, ¿qué puede hacer el responsable del área para poder facilitar de repente las labores o cuál es el sentir mismo del trabajador? Que eso al final lo va a ayudar a sentirse de repente un poco más tranquilo, ¿no? Sí, ahora, no todos los trabajadores se abren con sus jefes. Entonces, Eso va a depender mucho del jefe, ¿eh? ¿Qué opinas? Exactamente, más que nada el liderazgo de cada jefe, ya sí, que Eso si creo que el me jefe gusta, ¿no? sabe llegar, siempre el trabajador, uno lo va a apoyar, le va a contar sus cosas y va a tener, siempre va, más que jefe va a encontrar un amigo y lo va a apoyar en todo lo que siempre va a querer. Y siempre un líder busca eso, ¿no? Que tengan todos, no solamente uno, sino todos empujen al mismo tiempo, ¿no? Más que nada si tienen un problema, estrés u otra cosa, siempre como equipo, como al final, como viene a ser un trabajo, también el trabajo viene a ser una familia, ¿no? Porque están siempre todos los días, continuamente se ven, están ciertas horas, ¿no? Entonces siempre más que nada al final es el líder el que, o el jefe el que siempre tiene que llegar también a los trabajadores. sí, y bueno, si es que de repente eso no funciona mucho en las empresas, los one-to-one con los jefes, con los líderes, de repente la empresa puede optar en contratar un psicólogo, ¿no? Un psicólogo por una semana para que entreviste, evalúe, sobre todo a los puestos críticos donde ha salido como resultado del monitoreo psicosocial, pues puestos altos de estrés laboral y eso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, con un psicólogo, pues, digamos, cualquier trabajador, pues, se abre y le comenta los problemas, ¿no? Ahora, si bien es cierto, para los que nos están viendo, este video lo estamos haciendo en mayo del 2023. Estamos ya, digamos, saliendo de una pandemia, pero cuando hace un par de años, cuando hemos estado en la pandemia y algunas empresas todavía seguían trabajando, pues teníamos trabajadores que venían a trabajar donde sus esposas, sus hijos, sus papás estaban con COVID, estaban delicados, estaban en la clínica, en el hospital, algunos estaban en UCI y así tenían que venir a trabajar, inclusive. Entonces había ese tema que los prevencionistas, me tocó a mí atender algunos casos de estos, donde habían trabajadores que, digamos, estaban preocupados por ese tema, no se encontraban concentrados en lo que tenían que hacer y hacían cosas, cometían cosas que podrían derivar en un accidente. Entonces, esa es la labor también del prevencionista, estar pendiente, atento también del contexto que tienen, ¿no? Una empresa de repente de servicios que los trabajadores se enteran que pierden 3, 4 clientes importantes y están con la incertidumbre de que va a haber reducción del personal, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, al prevencionista le toca conocer el contexto de la empresa y en base a eso, digamos, ver más allá de lo evidente y tomar acciones al respecto, ¿no? Entonces, es estar un paso adelante de esos posibles incidentes o accidentes laborales que se puedan presentar en el trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que, digamos, que se puede manejar, que se puede controlar de estas maneras, ¿no? Entonces, en el Día de Salud Mental, que es en octubre, no dejemos de hacer campañas, de hacer recordar a los trabajadores que tan importante es la salud mental en el entorno laboral, en la prevención de incidentes y accidentes de trabajo. Y la comunicación, ¿no? Sí, la comunicación también, ¿no? Entonces, es eso. ¿Qué más podemos decir en la parte de salud mental?
Te decía lo de la comunicación porque justo tocaste un tema muy importante de que efectivamente pues no todos los trabajadores empiezan a contarle todos sus problemas a sus jefes, ¿no? Casi nunca hacen eso, pero hay que buscar la manera y hay que ser solidarios y empáticos con los trabajadores. Y no necesariamente esto lo va a hacer un jefe, sino que a veces se apoyan justamente en el área de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Porque nos ven como un área que los va a ayudar a resolver de repente algún problema. A veces nos va a tocar ser el hombro que tengamos que poner ahí para que alguien pueda desahogarse. Nos toca hacer eso. A veces me ha tocado a mí, seguramente a ti, y a ti, Carmen, también te debe haber tocado, para poder escuchar y que esa persona pues también se sienta tranquila, un poco más aliviada. O sea, si podemos hacer algo para poder ayudar a esa persona a que se sienta mejor, hagámoslo. Sí hay que tener bastante cuidado con eso. Yo sé que al momento de contratar también un personal, también se hacen exámenes médicos, evaluaciones psicológicas, pero no a veces se ve reflejado eso. Y cuando llega a campo, pues esa persona de repente se estresa demasiado o absorbe toda esa carga y se tensa y finalmente pues puede reaccionar de miles de maneras, ¿no? Entonces, parte de la labor del área de seguridad también es conocer al personal, identificar ciertas características que puedan presentar, ir evaluando condiciones y riesgos que finalmente puedan ayudar a esta persona, que es lo que todos queremos. Exactamente, ¿no? Siempre recalcar que es bueno soltar todo lo que uno tiene, decir todo lo que uno piensa, ¿no? Y si tiene más confianza con alguien y decirlo a esa persona, ¿no? Que es bueno retenerlo cuando a veces están los pensamientos negativos, ¿no? Esos pensamientos negativos que a veces laboralmente te puede perjudicar porque puedes tener un accidente fatal también y a veces uno no desea eso, ¿no? O puedes tener diferentes tipos de accidentes, ¿no? Entonces siempre es bueno soltar, comunicarse, más que nada sobre ello, ¿no? Porque es muy importante, a veces cuando la persona ya suelta, eso le ayuda a muchas personas a soltar y escuchar consejos de otras personas, la cual le puede dar también soluciones. Sí, porque esa autogestión que ellos tienen, finalmente necesito producir más porque si no me van a votar, porque si no produzco más no me Exacto. van a pagar más las horas extras y necesito en Esa casa y presión que esto y lo tienen, otro. Y más el jefe ajá, que tienes que producir porque estás bajo y esto y lo otro, y eso le suma y le juega en contra al mismo trabajador. Sí, exactamente. y lo que acabas de decir, Wilmer, hace un rato si bien es cierto, en una empresa el área de SOMA está como soporte, está como que, digamos, como un área, digamos, para un área empática, para, digamos, dar algún alcance, mayor apoyo, pero también está el área de bienestar social, que en realidad para eso está el área de Sí, bienestar es social. verdad. Solo que en algunas empresas pues no funciona el área de bienestar social como debería y por esa razón los trabajadores buscan otra área donde, digamos, apoyarse, donde ser escuchados. Entonces, cuando suceda eso también hay que revisar esos temas. Entonces, es eso. Entonces yo creo que ahí ya hemos transmitido un buen mensaje. Entonces, con respecto al podcast de hoy, entonces, resumiendo, salud mental está normado, hay un marco legal que tenemos que cumplir, hay un día que tenemos que celebrar y hacer recordar a los trabajadores, ¿no? Hay un riesgo psicosocial que se tiene que medir para luego Y controlar. ¿no? ¿Cómo se controla? Con desarrollo de un plan de salud mental, de un programa de actividades para salud mental, ¿no? Y cumplir por ende con la norma, ¿no? Cumpliendo con las actividades para prevenir el riesgo psicosocial, para cumplir con el marco legal, tenemos como consecuencia buena salud mental en los trabajadores y por ende prevenimos algún incidente o un accidente laboral. ¿Correcto? Entonces, un poco resumiendo todo lo que hemos conversado. Muchas gracias, chicos, nuevamente por este podcast y a ustedes, prevencionistas que nos ven, espero que este tema les sirva de ayuda para que lo puedan revisar e implementar en conjunto con el médico ocupacional y con el área de recursos humanos en vuestras empresas, ¿no?
Wilmer, últimas palabras de despedida. No, de despedida hasta el próximo podcast. No, pues que evalúen bien y determinen sí el factor de riesgo psicosocial, porque es un riesgo muy silencioso, no es algo que se pueda ver, pero se calla, y eso hay que identificarlo porque trae consecuencias muy negativas para las personas que lo sufren. Así que, ojo a eso. Vale. Caro. ¿No? Que siempre que tengan mucha comunicación y que no se olviden que el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental y siempre tener esto pendiente en todos los trabajadores y en nosotros mismos también. Listo, chicos. Muchas gracias también a los que nos ven. Por favor, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita y darle like a este video. Todos los sábados compartimos un tema de podcast. Escriban también en los comentarios qué tema les gustaría que toquemos, ¿no? Y hasta el próximo sábado. Buen fin de semana a todos. Muchas gracias. Nos Chao. vemos. Chao, chao. Gracias, chao.